Bueno, hermanos, si recordaréis, las últimas veces que he estado predicando hemos hablado acerca de cómo el libro de la ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, no son algo que esté aislado, que ya no nos afecte, sino que está conectado con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y que aún hoy en día es muy importante para nosotros, tiene una función para nosotros, la iglesia de hoy en día, ¿no? Y para nosotros como creyentes. Tiene una función práctica porque nos ayuda a entender mejor y a poner en práctica las verdades que el Señor nos revela en el Evangelio. Y el libro de la ley decíamos que también nos sirve para mejorar nuestra relación con Dios. ¿Os acordáis? Nos sirve para entender mejor cómo es el carácter de Dios, para entender mejor por qué Dios actúa de la manera en la que actúa. También nos sirve para entender mejor por qué Cristo vino a este mundo y hizo las cosas que hizo y no las hizo de otra manera, ¿verdad? Y entonces cuando tú entiendes el Antiguo Testamento y entiendes los símbolos que aparecen en el libro de la ley, empiezas a entender detalles del Nuevo Testamento y del Evangelio que antes se te escapaban. Y entonces puedes aprovechar mucho mejor la palabra de Dios. Y de esa manera tu relación con el Señor acaba siendo mucho mejor y de mucha más bendición. Entonces, no desprecies el Antiguo Testamento. No desprecies el libro de la ley, aunque te parezca al principio complicado, sino que busca entenderlo y busca la aplicación práctica que tiene esa parte de la palabra de Dios, porque si el Señor nos lo ha revelado es por un motivo. Pues siguiendo con esta idea, hoy nos vamos a ir a una parte de esa ley de Dios que está en el libro de Éxodo, capítulo 17. Y concretamente Éxodo capítulo 17, versículo 8, hasta los primeros 12 versículos del capítulo 18. Aquí se nos cuenta la victoria de Israel sobre un pueblo que era enemigo de ellos desde hacía tiempo, los amalecitas. Y si leéis la historia, no sé si la conoceréis, yo me imagino que la mayoría de vosotros habréis escuchado hablar de esta historia alguna vez, pero si no, la primera vez que leéis toda la historia del Éxodo y concretamente este capítulo, os dais cuenta de que aquellos que dicen que la Biblia es un libro aburrido, no saben de lo que están hablando. Todo lo que vemos aquí es digno de una película de Hollywood, hermano, con la diferencia de que lo que vemos aquí sucedió realmente. Y el Señor nos lo ha revelado con un propósito, el propósito de que aprendamos más acerca de Él y de su mensaje. Pero es tremendo lo que el Señor nos narra en el Éxodo. Y esto que vemos aquí ocurrió gracias al poder de Dios. No fue una victoria de aquel pueblo, sino fue una victoria de Dios que utilizó a aquel pueblo para hacer algo grande. Y para testimonio de todos nosotros, a todos nosotros. Es verdad que aquí vemos la victoria de Israel, pero el hecho de que Israel ganara la batalla es lo menos relevante en esta historia. Hay algo mucho más profundo e importante aquí. Podemos decir sin temor a equivocarnos que si todos nosotros ponemos en práctica a rajatabla lo que el Señor nos está mostrando aquí, las verdades bíblicas que encontramos aquí, nuestra relación con Dios va a ser muchísimo mejor. Va a ser de bendición para nosotros y te digo más, va a ser de bendición para aquellos que estén alrededor tuya. Así que yo te animo a que a medida que vayamos con la ayuda del Señor viendo lo que aquí se nos enseña, que vayas al mismo tiempo examinando tu corazón, que vayas viendo si lo que aquí el Señor nos está mostrando puedes decir que lo estás reflejando en tu propia vida. Y si no es así, que le pidas al Señor que te ayude a rectificar tu camino, porque son verdades esenciales para la vida cristiana hoy en día. Así que con esta idea vamos a hacer la lectura
Y con la ayuda del Señor vamos a ver el contexto histórico, luego vamos a profundizar en 4 verdades bíblicas y al final del todo te voy a lanzar un reto que espero que aceptes. Dice así la palabra del Señor, Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi significa Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios, y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Está aquí la palabra del Señor. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tenemos que entenderlo para ver qué es lo que está enseñando el Señor aquí. No tenemos tiempo para verlo con detalle, pero te animo a que te leas los primeros 16 capítulos de Éxodo con tranquilidad en casa, sobre todo a partir del capítulo 14. Pero resumidamente nos encontramos con que el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, ha terminado el periodo de esclavitud, el Señor les ha librado y les ha sacado de allí, van camino de la tierra prometida liderados por Moisés y sin embargo vemos que la cosa no ha empezado demasiado bien, porque acaban de salir de Egipto, acaban de empezar el camino y ya se han rebelado 4 veces contra el Señor, 4. La primera de ellas justo al salir de Egipto, antes de cruzar el Mar Rojo, cuando se encontraron allí que no podían seguir adelante porque estaba el mar por delante y tampoco podían volver porque estaba el ejército de Faraón por detrás, empezaron a quejarse y a protestar, se plantean volver por donde habían venido. Eso lo tenemos en el capítulo 14 a partir del versículo 11. Pero el Señor les permite pasar abriendo las aguas y haciendo que el ejército de Faraón se ahogara. La segunda vez que se rebelan contra el Señor es en el capítulo 15, el versículo 24.
Aquí tenemos que llegan al desierto hasta un lugar que se llamaba Mara. Y ahora tenían sed, querían beber agua, pero resulta que el agua que estaba allí era amarga, no se podía beber. Se vuelven a rebelar contra el Señor y una vez más empiezan a pensar en volverse a Egipto. Decían, ay, allí estábamos mejor, no tenemos que haber salido. Sin embargo, el Señor les vuelve a salvar de aquella situación, les lleva a un sitio que se llamaba Elín y allí pueden beber todo el agua que quisieran. Pero hay una tercera vez, se vuelven a revolver contra el Señor. En el capítulo 16, no tenían que comer, esta vez el problema era la comida. Y otra vez empiezan a pensar en volverse a Egipto. Hay que ver, no tenemos comida, nos vamos a morir de hambre, el Señor no nos cuida. Y a pesar de esa falta de respeto tan grande, el Señor una vez más tiene misericordia de ellos. Y les envía el maná. Y pueden comer todo lo que quisieron. Pero no aprendieron. Nos encontramos con que por cuarta vez se rebelan contra el Señor. Lo tenemos en el capítulo 17. Otra vez el mismo problema, no tenían agua. Y sin embargo el Señor otra vez vuelve a tener misericordia de ellos y hace salir un manantial de la peña de Oreb. Como veis, un desastre. Ni siquiera les ha dado tiempo a empezar el camino y ya han dudado 4 veces del Señor y de su enviado Moisés. No tenían claro que Dios fuera a cumplir sus planes, no confiaban en el Señor. Incluso en una de esas ocasiones la protesta es tan fuerte que Moisés dice que tenía miedo de que le apedreasen. Fijaros qué ingratitud, ¿verdad? Pero mirad cómo en todas las ocasiones el Señor ha respondido supliendo sus necesidades y teniendo misericordia de ellos y ayudándole a seguir adelante en el camino. Pues ahora llegamos al capítulo 18 y nos encontramos con el momento de que Israel tiene que librar su primer enfrentamiento militar, otra prueba de fe, contra los amalecitas. Los amalecitas no querían que ellos cruzaran el territorio porque ellos necesitaban pasar por allí camino de la tierra prometida, pero ellos no lo quisieron permitir y entonces salieron en batalla contra Israel. Un pueblo más poderoso, con más recursos que ellos, seguramente con más experiencia en la batalla, que además tenían un territorio y una ciudad que les servía de cobertura. La verdad es que no podemos negar que era complicado confiar en el Señor en esas circunstancias. ¿Tú qué harías? Yo como mínimo tendría miedo, me temblarían las piernas. Israel era un pueblo duro de corazón, no lo vamos a negar. Dios lo sabía. Y como Dios lo sabía, Él utiliza un instrumento especial para ayudarle y guiarle en el proceso de obtener esa fe que no tenían. Ese instrumento era la vara de Moisés. El pueblo iba a creer a Dios y a su profeta Moisés, entre otras cosas, por medio de las señales que Dios iba a hacer por medio de aquella vara. Mirad lo que dice en Éxodo capítulo 4, versículo 1. Aquí el Señor está llamando a Moisés para que transmita su mensaje al pueblo. Os voy a librar de Egipto y os voy a llevar a la tierra prometida. Y mirad lo que dice Moisés. He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. ¿Ve? Moisés también les conocía. Porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aquello era un simple trozo de madera, no era más. Pero en las manos del Señor iba a ser un medio poderoso para fortalecer a su pueblo y la fe de su pueblo. ¿Os acordáis de 3 ejemplos que podamos encontrar en Éxodo en el que el Señor utiliza la vara de Moisés de esta manera? Cuando abre el mar muerto, efectivamente, en el capítulo
14, ¿no? Se encuentran allí, ¿y ahora qué hacemos? Coge Moisés, por mandato del Señor, con la vara y abre las aguas. Hay otro ejemplo, que es cuando... Exactamente, cuando toca la peña de Oreb y sale agua, ¿no? Hay otro ejemplo. Hay un ejemplo en el capítulo 7, ¿no? Cuando Moisés va a la presencia de Faraón y tira la vara al suelo y el Señor la convierte en serpiente. Y aquella serpiente se come a las serpientes de los magos de Faraón, ¿verdad? Capítulo 7. Era un instrumento que iba a servir de señal en las manos de Dios para que el pueblo de Israel viera que Él iba en serio y de que Moisés era realmente el enviado de Él para guiarle hasta la tierra prometida. Pues ahora llega el momento de esa primera batalla y el Señor le dice a Moisés que alce las manos al cielo con aquella vara para que el pueblo pudiera verle, con las manos alzadas al cielo y llevando aquella vara. Y promete el Señor de que mientras Moisés tuviera las manos alzadas al cielo, el pueblo iba a ganar la batalla. Y resulta que mientras Moisés alzaba las manos, el pueblo prevalecía, pero cuando se cansaba y bajaba las manos, el pueblo empezaba a perder la batalla. Esta es la situación con la que nos encontramos en Éxodo capítulo 18. Bueno, ¿y qué podemos aprender de todo esto? ¿De qué nos sirve todo esto para la Iglesia y para nosotros hoy en día? Pues vemos que a pesar de que han transcurrido más de 3.000 años, hay dos cosas que no han cambiado con el paso del tiempo. La primera de ellas es el corazón del ser humano. Es el mismo. Tenemos los mismos defectos, tenemos las mismas necesidades, tenemos la misma tendencia a no tener fe en las cosas de Dios. Y otra cosa que no ha cambiado es Dios. Porque Dios dice la palabra que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Lo que a Él le parecía antes abominable, le sigue pareciendo ahora abominable. Lo que para Él le parecía antes bueno, le sigue pareciendo bueno ahora mismo. Estas dos cosas siguen igual. Por eso la palabra de Dios no pasa de moda. En esta historia encontramos 4 verdades que nos valen para nosotros hoy en día, que conectan directamente contigo y conmigo. Y la primera de ellas es que Dios no necesita a nadie para cumplir sus planes. No te necesita, pero cuenta contigo. Él ha querido que su pueblo forme parte de sus planes y participe de ellos. Dice el versículo 8 del capítulo 17 que los amalecitas salieron al encuentro de Israel para destruirlo. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y ahora párate a pensarlo un momento. ¿Necesitaba Dios ayuda para derrotar a los amalecitas? Claro que no. ¿Le hacía falta la dirección de Moisés para guiar al pueblo? Tampoco, podía haberlo hecho él directamente. ¿Le hacía falta la espada de Josué? Tampoco. ¿Le hacía falta de alguna manera la ayuda del pueblo? No, está claro que no. Él podía haber barrido a los amalecitas como hubiera querido, con una lluvia de fuego o simplemente haciendo que murieran en aquel instante. Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque tuvo que arriesgar la vida de aquellos israelitas entrando en un cuerpo a cuerpo, espada en mano, en vez de eliminar a los amalecitas simplemente. ¿Por qué pasar por ese peligro? Pues esta forma de actuar tiene un motivo lógico. Y es que el Señor no quiere un pueblo cómodo. El Señor no quiere un pueblo que se dedique solo a recibir lo que el propio Dios y lo que otros tienen preparado para ellos. El Señor no quiere que tú estés cómodo. Te puede chocar, pero es así. El Señor no quiere que yo esté cómodo. No quiere un pueblo lleno de creyentes que no hagan nada, sino que Él busca desde el principio un pueblo de creyentes que nos sirvamos los unos a los otros y que sirvamos a Dios, que trabajemos para que en todo ese proceso Él se acabe llevando la gloria.
Ese era el propósito que tenía Dios con el pueblo en aquel momento y es el propósito de Dios para ti y para mí hoy en día. Y esto es importante. Ese servicio a Dios refleja al resto del mundo la naturaleza del Dios al que adoramos. Si Dios nos lo da todo eso, ¿cómo vamos a servir? Si nuestro Señor Jesucristo vino a servir, si el propio Dios se entregó a sí mismo por nosotros, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Estamos llamados a servir, porque si no nos convertiríamos en inútiles espirituales. Tú y yo como discípulos de Jesús tenemos que tomar ejemplo del propio Jesús y hacer lo mismo que Él hizo. ¿Qué vino a hacer Jesús aquí? Vino a obedecer a su Padre y a servirnos a nosotros, de tal manera que incluso llegó al extremo de dar su vida por ti y por mí. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque los discípulos toman ejemplos de lo que hace su Señor. Y en este sentido, Dios hizo que Israel pasara por necesidades de todo tipo en aquel viaje. Pasaron sed, pasaron hambre, pasaron miedo, pasaron calor, porque en medio de esas penalidades ellos tuvieron la oportunidad y el privilegio de servirse los unos a los otros y de servir a Dios. Y también en todo ese camino ellos tuvieron la oportunidad de sentir que Dios estaba a su lado y de experimentar en sus propias carnes el poder de Dios salvándole de cada situación complicada. Y eso, si Dios se lo hubiera dado todo hecho, hubiera sido sencillamente imposible. Así que cuando tú veas que en tu propia vida estás pasando una situación difícil, no te rebeles contra Dios. Busca la oportunidad de servir a Dios y de fortalecer tu relación con Dios en todo ese proceso. Por eso dice el Señor que todas las cosas nos ayudan a bien. Dices tú, ¿cómo puede ser que algo que me está causando sufrimiento me ayude para bien? Pues por esto mismo, hermano. Es una oportunidad para fortalecer mi relación con Dios. Vemos que a lo largo de toda la historia Dios tiene un plan, pero para ejecutar ese plan reclama la colaboración de nosotros, sus siervos. O dicho de otra manera, Dios no me necesita, pero me desea. Fíjate, piénsalo, que Dios me desea. ¿Te das cuenta de lo grande que es eso? El Dios poderoso, el Dios altísimo, Jehová de los ejércitos, cuenta conmigo y me desea. Y en ese proceso de servicio Él fortalece nuestra relación con Él y nos bendice. Voy a compartir con vosotros 3 ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Dios no necesita tu oración para demostrar su poder, pero la oración mueve a Dios a obrar con poder. Lo tenemos en Juan 14, versículo 13. Aquí habla Jesús, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Necesita Dios que le pidamos algo para saber que lo necesitamos? No, pero Él quiere que lo hagamos. Otro ejemplo, Dios no necesita tu predicación para convertir al pecador. Lo puede hacer por sí mismo. Sin embargo, el incrédulo dice que no creerá si no hay quien le predique. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nuestros pies, hermanos, son hermosos. No porque nuestra predicación sea especial, sino porque nuestra predicación está dirigida por el Dios omnipotente. Otro ejemplo. Dios no necesita tu servicio en la iglesia para hacerla crecer. Podría hacerla crecer simplemente convenciendo al pecador y trayéndolo aquí. Sin embargo, Él nos ha dado dones para que los pongamos en práctica. Efesios 4, versículo 11 dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos. Fíjate, el fin de esto es perfeccionarnos para la obra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, no dejes de orar, no dejes de predicar, no dejes de servir, porque es lo que Dios manda en su palabra, hacerlos una fuente de bendición, no hacerlos un pecado, porque es lo que Dios está pidiendo que hagas. Ahora aquí hay una segunda verdad, y es que la obediencia mueve a Dios a actuar con poder. La obediencia mueve a Dios a actuar con poder. ¿Qué pasó aquí en este episodio del Éxodo? Que ellos obedecieron a Dios y se pusieron manos a la obra. Esta vez fue diferente, ellos no dudaron. El Señor les dijo pelear y ellos pelearon, sin tener la capacidad de controlar el resultado de todo aquello. No sabían si ganarían, perderían. El Señor les dijo pelead. Y si Moisés, si tú levantas la mano al cielo, alzas la mano al cielo con la vara, yo te daré la victoria. Y ellos confiaron en su Señor y obedecieron. Versículo 9. Dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Qué habría pasado si Moisés decide bajar los brazos y parar un rato porque se estaba cansando? Bueno, vamos ganando, voy a descansar un rato. ¿Qué habría pasado? Los israelitas habrían salido derrotados y muchos habrían muerto, ¿verdad? El resultado de, entre comillas, darle gusto al cuerpo, muchas veces tenemos el impulso de darle el gusto al cuerpo y perder de vista la misión de Dios es muerte y destrucción. ¿Qué hubiera pasado si Aarón y Hur no hubieran ayudado a Moisés a mantener la vara en alto cuando se estaba cansando? ¿Qué hubiera pasado si Josué hubiera decidido no hacer caso a Moisés y no va al campo de batalla? Pues esta gente son mejores que nosotros, no merece la pena, vamos a perder. ¿Qué hubiera pasado? ¿Y si el resto del pueblo en vez de pelear sale corriendo y se vuelve a Egipto? Como ya habían pensado 4 veces. Igualmente habría sido un desastre. Habrían muerto muchos israelitas, no hubieran llegado a la tierra prometida. Toda la historia habría cambiado. Incluso hoy en día veríamos las consecuencias de aquel momento de falta de fe. Pero Moisés, Hur, Aarón, Josué, todo el pueblo tuvieron fe, obedecieron. Y por medio de esa obediencia Dios mostró su poder dándoles la victoria y sobre un enemigo superior. El mérito no era de ellos, el mérito era de Dios. Pero al mismo tiempo Él reclamaba a su pueblo obediencia y fe y que se pusieran manos a la obra. Sin Dios la victoria era imposible, pero Dios no le iba a dar la victoria si ellos no se ponían manos a la obra. La relación con Dios, de Dios con nosotros hoy en día, no es muy diferente a esto. La palabra de Dios dice que estamos en guerra. Dice en 1 de Pedro 5, versículo 8, que nuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Además nos pasa igual que a aquel pueblo. Tenemos un corazón pecaminoso que tiende a hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Pero tampoco se nos puede olvidar que, igual que por aquel entonces, nosotros tenemos un Dios poderoso que es más poderoso que nuestro enemigo. Un Dios poderoso que nos ha prometido la victoria. Aunque para eso tenemos que ponernos las manos a la obra y ponernos en sus manos. Él pide que nos entreguemos a Él y que nos pongamos a trabajar, pero no con cualquier cosa, sino con las herramientas que Él nos ha dado. El objetivo de Israel era derrotar a los amalecitas y seguir su camino hacia la tierra prometida, la tierra que Dios iba a darle. Y nuestro objetivo es hacer discípulos y seguir nuestro camino hacia la santidad, hasta que Él nos llama a su presencia, donde Jesús ha prometido que ya nos ha preparado un lugar en el cielo junto al Padre. Fíjate cómo nosotros también tenemos una tierra prometida de parte de Dios. Mirad lo que dice Jesús en Juan 14, versículos 2 y 3.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Lo veis? Nosotros también tenemos esa tierra prometida. Y Él no nos manda a la batalla desnudos, sino que nos da unas herramientas para que, mientras esperemos a que llegue el momento de presentarnos delante de Él, podamos batallar y llegar a la victoria. Y esas armas son básicamente tres. La primera es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra el camino, nos muestra lo que Dios quiere, nos muestra lo que Dios no quiere, nos da sabiduría para saber cómo pelear. La segunda herramienta es la oración, porque ¿qué puede hacer un ejército si pierde la comunicación con el mando, verdad? ¿Qué hacemos? Nada. Pero tenemos la oración y dice el Señor que estemos donde estemos, si acudimos a Él en oración, Él nos oye. Es más, dice el Señor que si tú no sabes qué decir, el Espíritu va a clamar por ti con gemidos indecibles. No te preocupes, el Señor te escucha. Y la tercera herramienta que tenemos son los dones espirituales, son las herramientas perfectas para trabajar. El Señor te ha dado algo con lo que tú puedes servir en el seno de la iglesia. ¿No sabes qué es? Búscalo, pídele al Señor que te lo muestre, porque lo tienes. Y además son herramientas perfectas porque vienen de un Dios perfecto, que ha prometido que nos va a ayudar a usarlas por medio de su Santo Espíritu. Así que tenemos garantizado que si queremos y nos ponemos en las manos del Señor, lo vamos a hacer bien. No porque seamos muy buenos, sino porque Él está con nosotros. Y ese llamado a la batalla lo encontramos en toda la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 47. Aquí dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles son los que no forman parte del pueblo de Dios. Nosotros hemos sido puestos para luz de aquellos que aún no forman parte del pueblo de Dios. Estamos aquí para predicarles la palabra a los que no conocen aún al Señor, para que ellos también algún día puedan formar parte de su pueblo. Así que no escondas tu luz. Nosotros no servimos, sino que somos siervos, es diferente. Nosotros no estamos aquí para servir, somos siervos. Forma parte de nuestra naturaleza transformada. No podemos evitar el ser siervo porque el Señor lo ha metido en nuestra propia esencia. Un cristiano, por definición, es siervo. Es un mandamiento del Señor. El no servir no es una opción para ti y para mí si de verdad hemos creído en Dios. No servir es antinatural para ti y para mí. Así que en esta mañana yo te animo a que te examines a ti mismo. A que mires si estás sirviendo en la iglesia, estás sirviendo en tu casa, estás sirviendo en tu trabajo, estás sirviendo allá donde vas. ¿Lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, pídele a Dios que te dé el trabajo que te corresponde. Porque es un privilegio formar parte de los planes de Dios. Es un privilegio ser instrumento en las manos de Dios. Es un privilegio el poder ver corazones conmovidos y vidas rescatadas de las tinieblas. Y es un milagro de parte de Dios. Y Dios quiere que nosotros formemos parte de ese plan de difundir su palabra. Puede parecer que somos un grupo pequeño en medio de un edificio muy grande, ¿verdad? Ahí detrás caben un montón más de bancos. Parece que este mundo es inmenso y nosotros somos un pueblo pequeño, pero te digo una cosa, luego el Señor te hace entender que más grande era el ejército de Amalek y el Señor los derrotó. Que si Dios pudo convertir a 3.000 personas en un solo día, también puede llenar este lugar de creyentes. También puede coger esas calles que ahora están llenas de personas que no creen en Él y traerlas a este lugar. Y le pido al Señor que nos use a nosotros. Te pido a ti que
presentes tus manos delante de Él y le digas, Señor, aquí estoy, úsame. Yo no sé cómo hacerlo, muéstrame cómo hacerlo. Si hay que fregar, se friega. Si hay que predicar, se predica. Si hay que ayudar a un hermano que lo necesite, se le ayuda. Si simplemente hay que vestirse y venir aquí y hacer el esfuerzo y estar aquí como testimonio a nuestra familia, se hace. Y el Señor bendecirá a su tiempo. Vamos a atraer aquí al mundo, hermano, y que no sea el mundo el que nos lleve fuera de aquí. Hay una tercera verdad en todo esto, y es que vemos que la obediencia es un trabajo en equipo. Volviendo al punto en que nos encontramos de Éxodo 18, fíjate en un detalle. Aquí todo el mundo está haciendo algo, todo el mundo está haciendo su parte. Vemos que ninguno trabaja solo, todos saben lo que tienen que hacer y se ponen manos a la obra. Dice el versículo 11, del capítulo 17, que sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Fíjate en esto. Tenemos por un lado a Moisés liderando al pueblo. Y alzando la vara al cielo, ¿verdad? Tenemos por otro a Aarón y a Hur ayudando a Moisés a ejercer su ministerio. Cuando se cansaba le sostenían. Tenemos por otro lado a Josué allí abajo liderando al ejército. Y tenemos también al ejército confiando en el liderazgo de Moisés y de Aarón y de Hur y del propio Moisés. Imaginaros aquella cena. Pararos a pensar por un momento. En esta batalla cada uno ocupó el lugar que le correspondía. Tenemos a Josué combatiendo, tenemos a Moisés intercediendo, tenemos a Aarón y a Hur sosteniendo a Moisés para que pudiera interceder, pero nadie podía hacerlo solo. Moisés no podía tomar la espada, Josué no podía interceder. Cada uno fue útil en aquello para lo que Dios lo había llamado. La victoria vino del Señor, que peleó con ellos, pero el pueblo tuvo que caminar en obediencia y trabajar unido en el lugar que Dios había puesto a cada uno de ellos. Y esto es un reflejo de lo que tiene que ser también una iglesia espiritualmente sana, hermano. Nosotros que somos ahora el pueblo de Dios, somos hermanos sirviendo juntos, usando los dones que Dios nos ha dado y ha repartido, sosteniéndonos mutuamente, procurando que nadie quede solo en su ministerio. No deje solo al hermano en su ministerio. Todos somos necesarios en la obra de Dios. Y esto es un modelo que se ve por todas partes también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 24 en adelante, que dice: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Tenemos otro ejemplo en Efesios capítulo 4, versículo 15, que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es como trabajó Cristo. Cristo no predicó por las calles solo. Él tenía discípulos que iban a su lado y Él enviaba a esos discípulos a predicar también. Fíjate lo que dice en Lucas, capítulo 10, versículos 10 en adelante. Dice que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70
a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Si el propio Jesús no fue solo, sino que contó con sus discípulos, nosotros tampoco podemos ir por libre en la iglesia. Como decía antes, si no estás haciendo nada en la iglesia, examina tu relación con Dios, porque algo falla, no en la iglesia, sino en ti. Aquí no hay suplente. Todos somos titulares. Y hay por último una cuarta verdad en toda esta historia, y es que, y esto es muy importante, el objetivo de la obediencia es dar la gloria a Dios. Fijaros las consecuencias que tuvo la victoria de Israel. Dice el capítulo 18, versículo 1, que cuando Jetro, el sacerdote de Madián, el suegro de Moisés, oyó todo lo que había pasado, ¿no? Todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto, dice el versículo 10 que Jetro dijo: bendito sea Jehová que os libró de la mano de los egipcios, de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y dice que tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Es decir, que cuando todo acaba, Jetro, el suegro de Moisés, va a verle y cuando se entera de lo que ha hecho Dios, ¿cómo reacciona? Adorando a Dios, dándole la adoración a Dios, bendiciendo a Dios, reconociendo la grandeza de Dios. Esa muestra de obediencia, de fe, esa prueba de que el pueblo hizo lo que Dios había pedido, provocó que le dieran la gloria a Dios, que adoraran a Dios. ¿Cuál es el mensaje que le quedó en el corazón después de aquella batalla? Que Dios era grande. Un Dios verdadero y fiel que merecía ser adorado. El hecho de que Moisés alzara la vara al cielo era algo irrelevante. Era una vara, era un trozo de madera, no era más. Que Aarón y Hur le sostuvieran los brazos para que no los bajara, que Josué dirigiera el ejército, que el pueblo desenvainara la espada, todo eso era irrelevante. El mérito era de Dios. Y el motivo de que todos ellos hicieran lo que hicieron fue para dar la gloria a Dios. Cuando servimos en la iglesia tenemos que hacerlo, hermanos, por el motivo correcto, para darle la gloria a Dios. Yo no sirvo en la iglesia entendedme, no sirvo a la iglesia por mi hermano. No sirvo por sentirme bien yo. Sirvo para darle la gloria a Dios. Sirviendo a mis hermanos, le estoy dando la gloria a Dios. Ese es el objetivo mayor de todos. Porque mi hermano no lo merece. Yo no me lo merezco. Pero Dios se lo merece. Dios no falla. Dios no se equivoca. Dios merece ser adorado y servido. Yo algún día os fallaré. Vosotros me fallaréis a mí. Pero si tenemos la mirada puesta en nuestro Señor, nunca dejaremos de servir, porque Él permanece ahí fiel. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Él no tiene defecto, Él no se equivoca, Él no nos decepciona, Él no miente, Él no falla, Él merece ser servido. Yo te invito a que mires esta congregación, que mires qué es lo que le falta, pero no para criticarla, sino para ver si tú con tus dones puedes de alguna manera servir a que esa necesidad sea suplida. Y si no tienes el don para que esa necesidad sea suplida, algo sí que puedes hacer. Ponte de rodillas en oración y presenta esa necesidad delante de Dios. ¿Qué dones faltan? ¿Qué dones tengo yo que puedan ser de ayuda? ¿Qué le pasa a mi hermano? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano? Necesita mis oraciones, necesita que le llame, necesita que me tome un café con él, que le guíe en una parte de la palabra. ¿Hay alguien aquí que necesite ser discipulado?
Eso hecho por amor a Dios es precisamente lo que le da la gloria a Dios. Y es un testimonio potente que el Señor va a utilizar para atraer a su pueblo a aquellos que aún no forman parte de Él. Y esta verdad la encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Mirad lo que dice aquí. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ya para terminar, quiero lanzarte ese reto que te dije que te iba a lanzar al principio. Este reto lo encontramos en Hebreos capítulo 12, versículo 12. Hebreos 12, fácil de recordar. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La primera pregunta que tienes que hacerte antes de en qué puedes servir a Dios es si realmente crees en Dios. ¿Realmente crees en Dios? ¿Eres parte de su pueblo? Eso es lo primero. Tienes que poner tu vida en orden con Dios. Y una vez que pongas tu vida en orden con Dios, el Señor te invita a levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para tus pies. Y que no te salgas del camino. Moisés llamó a aquel lugar Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. El estandarte en la batalla por aquel entonces tenía dos funciones. La primera función era una seña de identidad. Cada unidad del ejército, incluso hoy en día pasa, tiene su estandarte. Y el soldado sabe dónde están los suyos por el lugar donde está clavado su estandarte. Y sabe a qué unidad pertenece porque lo lleva aquí en el uniforme. Pero en segundo lugar también el estandarte servía como medio para recibir órdenes o instrucciones. El Señor era esa seña de identidad que uniría y sostendría al pueblo de Israel. Y Moisés, tras la victoria, también adoró a Dios poniéndose a sus pies, dispuesto a obedecer cualquier orden o instrucción que pudiera salir de su boca. Pues hoy Jehová tiene que seguir siendo nuestro estandarte. Acuérdate de que Dios no te necesita, pero que cuenta contigo para llevar a cabo sus planes. Cuenta contigo y conmigo. Y a través de la obediencia Él va a manifestar su poder. Y en ese proceso, que a veces no será fácil, Él va a fortalecer nuestra relación con Él y va a traer una inmensa bendición a tu vida. Recuerda también que la obediencia al Señor es un trabajo en equipo, tal como hizo el pueblo de Israel en aquel momento. Unos levantarán las manos intercediendo al Señor, otros sostendrán al hermano que levanta las manos, otros empuñarán la espada cuando haga falta, la palabra de Dios, pero todos tenemos que estar activos. En la iglesia no caben las rodillas paralizadas ni las manos caídas. Estamos en guerra, formamos parte de un ejército. Si quieres saber con más detalle cuáles son las armas que el Señor nos ha dado, yo te invito, por ejemplo, a que leas Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18. Apúntalo y léelo tranquilo en casa. Igual que el Señor guió al pueblo de Israel para seguir adelante sin parar y sin desviarse de su camino, el Señor nos está guiando para que nos levantemos cada día, para que no nos quedemos paralizados en medio de un mundo de pecado y para que nuestras sendas sean derechas. Como dijo el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, ¿verdad? Para que nuestras sendas sean derechas a la luz de la palabra. Y esto va a servir de testimonio a las naciones. Y esto también va a darle la gloria a Dios. Cuando este mundo que está ahí perdido vea que aquí hay un pueblo que por encima de todo confía en Dios. Que pase lo que pase es fortalecido por Dios. Y que por encima de todo lo más importante para nosotros es seguir en los caminos de Dios. Entonces el mundo nos verá y dirá, yo quiero también eso. Yo quiero también un poco de eso. Y espero que nos pongamos manos a la obra. Os animo a ello, hermanos. Que tengamos el gozo de ver cómo por esa puerta
entran nuevos creyentes para que también estén con nosotros hoy aquí, adorándole. Que el Señor os bendiga. Oremos al Señor. Señor y Padre Santo, en esta mañana queremos darte las gracias, sobre todo porque nos sacaste de un mundo en el que estábamos perdidos, que no teníamos un rumbo, Señor, y nos diste un camino. Nos mostraste, Señor, la luz en medio de las tinieblas, nos diste a conocer a tu Hijo Jesucristo, nos hiciste entender que éramos pecadores que necesitábamos arrepentirnos y ser perdonados, Señor, y que tu Hijo Jesucristo era el único medio para ser perdonado, porque Él murió por nosotros en aquella cruz. También, Señor, te damos las gracias porque nosotros que somos siervos imperfectos, siervos que sin ti no servimos para nada, Señor, sabemos que en tus manos, Señor, contamos para ti, contamos en tus planes y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, Señor, que nos des sabiduría, que cuando lleguen esos momentos difíciles, Señor, tú nos hagas ver lo que debemos hacer, Señor, nos des fuerza, sobre todo para que en medio de cualquier situación que nos toque vivir, tú te lleves la gloria. Señor, queremos pedirte en especial por esas personas a las que estamos dándole testimonio, por nuestras familias, Señor, nuestros compañeros, nuestros amigos, todas esas personas que tantas veces han recibido el testimonio del Evangelio, que endurecen su corazón, Señor, que tú toques sus vidas, Señor, y que nos ayuda a nosotros a no desanimarnos sino a seguir insistiendo, Señor, para que en su momento veamos cómo ellos también se unen a tu pueblo. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, porque somos un milagro tuyo. Gracias, Señor, también porque sabemos que tenemos un lugar en los cielos, pero que mientras tanto tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dice en tu palabra. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote que nos sigas ayudando, que nos sigas fortaleciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.